Bueno, continuando con nuestra clase, eh, esto ya sería la parte práctica. Recuerden que la primera parte consistía justamente en conocer a profundidad, ¿verdad? Lo que sería lo que es un plan de cuenta, la estructura, la composición del plan de cuenta, determinar muy bien la diferencia entre lo que serían las cuentas que provienen de la fuente de financiamiento, que sería el pasivo, el patrimonio neto, las cuentas que componen la estructura básica de la inversión, que es el activo, y también diferenciar muy bien las cuentas dentro de cada estructura, nuevamente, las cuentas activas, las de disponibilidad, las de, que son bienes de cambio, existencia, bienes de uso activo fijo, las cuentas corrientes, no corrientes, la misma cosa así con el pasivo, determinar muy bien cuáles son las cuentas que componen también el ingreso, el egreso. Una vez que habíamos definido bien esa partecita que sería lo concerniente a lo teórico, nosotros teníamos un ejercicio. El ejercicio básicamente, ya, si me permiten, ya compartimos una pantalla, básicamente consistía en esto. Esta era la información que nos proveía la empresa en base al conjunto, a lo que compone su estructura de patrimonio general. Que cuando estamos diciendo patrimonio general, hacemos referencia a lo que compone el activo, el pasivo, el patrimonio neto, el ingreso y el egreso. Solamente que acá, obviamente, como ustedes muy bien lo están viendo, esto se da en forma completamente desordenada, por supuesto. Entonces, lo que nosotros teníamos que haber hecho en esa primera ocasión era distinguir muy bien en base al plan de cuentas cuáles son las cuentas activas, pasivas, ingreso y egreso. Teníamos que clasificar esas cuentas. Muy bien. Y obviamente determinar también las cuentas. Entonces yo a través del ejercicio leía el ejercicio por completo, leía muy bien las cuentas, diferenciaba muy bien. Recuerden que el objetivo esto no es solamente aprender las cuentas de memoria, sino también entender, por ejemplo, en qué consiste cada cuenta. Pues la principal cuenta de disponibilidad era de caja. Y la cuenta caja, pues no siempre va a tener saldo deudor. ¿Por qué eso? Por la sencilla razón de que cuando ustedes ven, por ejemplo, si hacemos la regla T de la cuenta caja, no puede salir más plata de la que entró. Entonces yo tengo que entender esos conceptos contables también. Por ejemplo, como habíamos dicho en la clase, en la primera clase con respecto al plan de cuentas, existen cuentas, por ejemplo, que determinan una obligación también. Eh, Concretamente, hacemos referencia al pago a proveedores. Un pago a proveedores es plata que sale una cuenta activa, pagamos, anticipamos al proveedor un pago. Eso a nosotros nos genera un derecho, el pago a proveedores. Pero no así, por ejemplo, el cobro anticipado de clientes. Es una plata que entra. En el caso del cobro anticipado de clientes, es plata que entra, pero para nosotros en realidad es una deuda, genera una obligación. Entonces la idea del plan de cuentas es que ustedes no solamente memoricen las cuentas para ordenar un balance, sino también que interpreten el concepto de cada cuenta. Ese era el objetivo de esa primera parte. Por eso era una parte netamente teórica. Bueno, muy bien, pasamos a lo práctico. Entonces, en fin, leo aquí, diferencio muy bien las cuentas, voy leyendo cada cuenta, por supuesto, y voy diferenciando a qué parte de la estructura del patrimonio general corresponde cada cuenta. Y yo veo aquí también están acompañados los valores. Bueno, paso a, a lo siguiente. ¿En qué consistía esta partecita? Bueno, esto es básicamente esto. Solamente que aquí agregué unas columnas, aquí y aquí, y lo que hice fue hacer esto, distinguir por colores. Le di verde al activo, al pasivo otro color, al ingreso también otro color, al egreso y al patrimonio neto. Recuerden que el patrimonio neto y el pasivo van juntos en la estructura patrimonial. Recuerden que por ecuación patrimonial el activo es igual a la suma del pasivo más el patrimonio. Eso es obviamente una ley contable universal. Bueno, vuelvo a mi ejercicio. Empiezo a diferenciar. Bueno, documentos a pagar una cuenta del pasivo, ventas una cuenta de ingreso, publicidad, propaganda, impuestos son egresos, y empieza a pagar una cuenta de deuda, pasivo, luego otro activo, edificio, anticipo a proveedores. Recuerden que el anticipo a proveedores, como recién les dije, es una salida de dinero
sale disponibilidad del bolsillo de la empresa, del ente, para pagar un anticipo a un proveedor. A ese proveedor le genera una obligación, pero a nosotros nos genera un derecho. Entonces, como a nosotros nos genera un derecho, anticipo al proveedor para nosotros es un activo. En cambio, para el proveedor es un pasivo. Ellos, para el proveedor, aquí nosotros anticipamos plata, van a registrar como cobro anticipado al cliente. Para ellos sería esa cuenta. Y para nosotros sería anticipo a proveedor. Repito, para nosotros un activo, derecho, porque recuerden que el activo está compuesto por bienes y derechos. Esto es un derecho para nosotros. En cambio, para el proveedor va a ser cobro anticipado al cliente y en el caso de ellos iría al pasivo. En el caso de ellos iría al pasivo como deuda. Y a nosotros aquí incluimos como un derecho nuestro, un activo. Existencia, que serían las mercaderías, capital y reserva, obviamente son patrimonio neto. Recuerden que la composición del patrimonio neto es capital, reservas y resultados. Y básicamente el patrimonio neto es financiamiento propio. Repasemos. El pasivo y el patrimonio neto son las fuentes de financiamiento. El pasivo es la fuente de financiamiento provisto de terceros, acreedores, préstamos bancarios, terceros, ajenos a la empresa. Y el patrimonio neto es la fuente de financiamiento propio del empresario. Hablando mal y pronto, es la plata que el empresario puso para invertir en la empresa, para financiar la inversión en la empresa. Entonces, pasivo patrimonio neto, fuente de financiamiento, y eso se lleva al activo. Y el activo sería la forma de generar la inversión, de distribuir la inversión. Y de la manera en que esto se gerencie contable y administrativamente, esto va a generar los resultados. El activo genera la inversión genera la producción. Y genera dos tipos de resultados. O pueden ser resultados positivos, ingresos, o puede ser un resultado también negativo para la empresa. Bueno, sigo diferenciando. Tengo acá también combustibles, mantenimiento, reparación, remuneración al personal superior, que es el salario que se autogenera el propio jefe, el dueño de la empresa. Sueldo y jornales, todos son egresos para la empresa. Tenemos también una cuenta en el banco, rodados, muebles de utilización activo, equipos informáticos tan activos, tenemos aporte patronal y honorarios profesionales que son egresos. Encontramos también nuevamente dos activos, sería documento a cobrar y a crédito. Y acá tenemos todo lo que sería depreciación, obviamente que son egresos. Recuerden que la depreciación es algo que también estuvimos trabajando en las clases, que es obviamente el desgaste contable que sufren los activos fijos por el periodo de utilización de ese activo, en base a un coeficiente de revalúo de depreciación que nos arroja la administración tributaria, que se saca conjuntamente con el Banco Central del Paraguay en base a la inflación y a la devaluación de nuestra moneda. Entonces, tocamos otro capítulo. Bueno, también artículos de limpieza, servicios públicos, aguinaldos, impresos de oficina, todos estos son egresos para nosotros. Depreciación acumulada, recuerden que el revalúo, la depreciación acumulada, obviamente, pasa al activo restando. Recuerden que esto está dentro del cálculo de revalúo y depreciación. Pasa restando al activo revaluado. Equipo de instalación también es un activo y costo de existencia es obviamente el egreso ordinario que proviene de las ventas de las mercaderías. Por eso enajenación hace referencia a toda operación a título oneroso gratuito que tenga por objeto la transferencia de un bien a otra persona para que lo pueda utilizar. Básicamente, venta. Bueno, diferencié todo. Ahora, aparte de diferenciar por cuenta, estoy diferenciando el valor de cada uno. Activo, el monto que me alcanzó el pasivo, el ingreso, el egreso y obviamente el patrimonio neto. ¿Qué hago? Esta partecita no les pedí a ustedes, pero es importante que ustedes sepan también como parte del conocimiento profesional que estamos adquiriendo. Acá traigo el activo con su correspondiente monto, el correspondiente pasivo con su correspondiente monto. Recuerden pasivo, pero pasivo más patrimonio neto. Estoy sumando lo que sería 1.152.000 más lo que me da mi patrimonio neto. Acá, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño comentario contable administrativo también. Prácticamente de todo, esto sería inversión. Esto es inversión. Inversión. Acá tenemos financiamiento con terceros. Y este es financiamiento propio, patrimonio neto. Financiamiento propio. Si ustedes se dan cuenta, básicamente de todo lo que tenemos como inversión,
fácilmente allá por el 90% de la empresa ha sido financiada por el capital propio del empresario. O sea, muy poco riesgo por parte de los terceros corren en el financiamiento de la empresa. O sea que, hablando mal y pronto, si la inversión no va bien, nosotros estamos financiando el 90% de esa inversión. Y si no va bien, obviamente perdemos, nosotros somos los que perdemos más. Esto es en la vida real es muy poco probable, ¿verdad? Porque normalmente se suele distribuir en un porcentaje un poco más elevado también entre el pasivo y el financiamiento propio. Suele haber un monto diferente, ¿verdad? Acá suele ser más el pasivo, ¿verdad? Por las deudas que se tiene hasta los préstamos bancarios que se tiene para financiar la empresa. Pero en fin, este es un ejercicio nomás. Bueno, tenemos un ingreso y tenemos un egreso. Fíjense lo que hago ahora. El activo menos el pasivo más el patrimonio neto me va a dar la utilidad bruta. Es la utilidad bruta, ¿verdad? Y la diferencia del ingreso menos el egreso me da la utilidad bruta. Esta es una forma de controlar que esté viendo en mi ejercicio. Coincide exactamente la diferencia que me arroja entre el activo menos el pasivo más el patrimonio neto y la diferencia del ingreso menos el egreso. Esto es utilidad bruta. Ahora, de la utilidad bruta, el impuesto a la renta, evidentemente es el 10% de esto. Recuerden que impuesto a la renta, 10% es la utilidad bruta y me da la utilidad neta del ejercicio. Esto no le pedí, ¿verdad? Pero es para que ustedes también vayan acumulando conocimiento, como les acabo de decir. Y esto era el ejercicio. Básicamente era esto. Bueno, este es un video para justamente también reforzar la primera clase que tuvimos y cualquier consulta a las órdenes.